El Dios pródigo. Hay una famosa historia en el libro de Lucas que por siglos se ha conocido como la parábola del hijo pródigo. Es la historia de un hijo que toma la herencia de su padre, la gasta toda y luego vuelve con un padre perdonador. Pero es un grave error pensar que es la historia de solo un hijo. De hecho, es la historia de dos hijos. La historia de un hermano menor y uno mayor. Debemos compararlos y contrastarlos. Si no los comparamos y contrastamos, nos perdemos el mensaje radical que Jesús nos quería dejar. Esta parábola mina los paradigmas existentes, las categorías existentes que tenemos para entender nuestra relación con Dios. Y hay otra cosa muy interesante sobre la historia. Durante mucho tiempo ha habido una fórmula simple de 3 actos para contar una historia. Conforme se construye la historia, se comienza con información anterior y fundamento. Luego se introduce el problema o conflicto y finalmente está la solución. Pero Jesús no sigue las reglas aquí. ¿Por qué? Las claves vienen al principio del primer acto. El primer acto comienza con un discurso. El hijo menor va con el padre y le dice: «Padre, dame mi parte de la herencia». Los escuchas originales de la historia debieron quedar impresionados con la petición. Si eras padre y tenías 2 hijos y morías, tu herencia habría sido dividida 2/3 al hijo mayor, 1/3 al hijo menor. Porque el hijo mayor en esos días siempre obtenía una doble porción de lo que cualquier otro hijo. Pero esto solo pasaba cuando el padre moría. Así que cuando el hijo menor llega y le pide su parte de la herencia ahora, mientras el padre sigue vivo, básicamente es como desear que estuviera muerto. El hijo menor quiere las cosas del padre, pero no al padre. Quiere las riquezas del padre y su herencia. Quiere las comodidades y el prestigio y la independencia que vienen con esas cosas, pero no quiere al padre. Desea que el padre esté muerto. Eso es inaudito. Pero más inaudita fue la respuesta del padre a la petición. Si la audiencia original quedó impresionada con la petición del hijo, se impresionaron aún más ante lo que el padre respondió a lo que dijo su hijo menor. Era de esperarse que un antiguo padre del Medio Oriente echara a su hijo de la casa con ataques verbales, si no es que físicos y violentos. Pero este padre no hace eso. ¿Qué dice la historia? Que dividió la propiedad entre ellos. La palabra griega que se usa aquí para propiedad es la palabra bios, que significa el curso de la vida o el medio por el cual se sostiene la vida. La historia en realidad dice que el padre dividió su vida entre ellos. ¿Por qué dice eso? Los bienes del padre eran su tierra. La riqueza del padre era su tierra. Así que la única manera de poder darle a su hijo menor una tercera parte de su propiedad era vendiendo esa tierra. En esos días, la identidad misma de la gente estaba ligada a su tierra. Si perdías tu tierra, te perdías a ti. Si perdías parte de tu tierra, perdías tu estatus en la comunidad que estaba ligado a qué tanta propiedad tenías. Así que lo que el hijo menor le pidió al padre que hiciera era esto. Le pidió que desgarrara su vida, que desgarrara su lugar en la comunidad, que se desgarrara a él mismo. Y el padre lo hace. Dividió su propiedad entre ellos. Se quedó con 2/3 de sus bienes.
El hijo toma su porción y se va. Y malgasta todo lo que le dieron. Y llega al punto de la pobreza, donde se han aprovechado de él y su vida está en ruinas absolutas. Y cuando está literalmente en el charco de los cerdos, cuando está literalmente en el fango, se da cuenta de lo tonto que fue y se le ocurre un plan. La primera parte de ese plan es ir a casa. Se dice, en la casa de mi padre no falta el pan y aquí tengo hambre. Voy a ir a disculparme con mi padre. Y se va a su hogar. Esto es simple y a la vez muy profundo. El hogar no es principalmente un lugar, es una relación, es donde perteneces, es donde te aceptan. Y él anhela ir a su hogar. Pero hay una segunda parte de este plan. Dice, voy a ir al padre y le diré que no soy digno de ser llamado su hijo, que me haga como uno de sus jornaleros. Esto no es una petición de volverse esclavo. Los esclavos trabajaban en la propiedad, ellos vivían en la propiedad. Los jornaleros vivían en la ciudad y tenían un salario. Lo que intenta decir con esto es que quiere retribuir al padre. Sabe que no puede volver a una comunidad cuyos valores morales ha violado con una simple disculpa. Tenía que restituir. Así que irá con su padre y dirá, padre, no quiero ser restablecido como hijo. No quiero el estatus de un hijo. No lo merezco, no lo valgo. Quiero ganarme mi regreso. Hazme como uno de tus jornaleros. Quiero retribuirte. Ese es el plan. Así que emprende el camino a su hogar y el padre lo ve venir a la distancia. Ahora, si tú eres padre y ves a tu hijo venir, y es un hijo que ha hecho daño a tu familia y ha despilfarrado tu fortuna, lo ves a través de la ventana mientras estás sentado en tu cocina, ¿qué harías? ¿Te quedarías ahí sentado y golpearías con el pie diciendo, más vale que sea bueno? Tal vez si es convincente, tal vez si suplica, yo sentiré que mi afecto ha sido restituido, más vale que sea bueno. ¿Qué dice la historia? Este padre, cuando lo ve venir a la distancia, sintió compasión por él. Y el padre corre hacia él, corre hacia él. Ahora, los patriarcas antiguos del Medio Oriente no corrían. Los niños corrían, los jóvenes corrían, las mujeres tal vez corrían, pero no los padres dueños de propiedades. Eso significaría levantarse la falda y mostrar las piernas, y eso no se hacía. Pero este padre lo hace. Muestra un abandono emocional total. Corre hacia su hijo, lo besa, y en griego dice que cae sobre su cuello. El hijo intenta contarle su plan de restitución, pero el padre no quiere nada de eso. Le dice a sus sirvientes que le pongan un manto encima, que pongan un anillo en su dedo y sandalias a sus pies. El anillo es importante. Era un anillo de firma. Tenía el sello de la familia. En esos días no se hacía un contrato firmando algo. Se ponía el sello de la familia con el anillo de la firma sobre el contrato. Lo que pasó fue lo siguiente. El hijo dijo, no quiero que me regresen a la familia. Quiero ganarme mi lugar. Pero el padre dice, no voy a dejar que te ganes tu lugar. Te lo voy a dar yo. Y con eso confirma su lugar como hijo, así en un segundo. Por su gracia se lo concede. Y hace un festín magnífico para conmemorar el día en que su hijo perdido vuelve a casa. Algunas personas son como el hermano menor. Quieren las cosas que Dios nos da, pero no quieren a Dios. Quieren su independencia, quieren vivir sus vidas como quieren hacerlo, y creen que eso les dará felicidad. Y algunos de ellos, como el hijo menor, un día deciden volver a casa. Y como el padre de la parábola representa a Dios, no nos han dicho más que esto. No importa quién seas. No importa qué tan horribles sean las cosas que hiciste. Si vuelves a casa,
Dios te aceptará. Él te amará todo por su gracia. Todos somos como el hijo menor, porque cuando llegamos a Dios, decimos, no soy digno, quiero ganarme mi lugar, quiero hacer las cosas bien ahora, y el Dios bíblico no va a aceptarlo. Nos da todos los derechos de hijo, confirma que somos sus hijos a través de Jesucristo. Es un hecho, es un estatus, es seguro. Somos aceptados. Al final del primer acto, parece que todo vuelve a la normalidad. Los conflictos se resolvieron, el hijo menor ha sido perdonado por el padre. La familia está reunida, ¿no? No exactamente. Hay otro personaje en la historia. Aún no lo conocemos. Él no sabe aún que el hijo perdido fue encontrado. Casi siempre, cuando las personas piensan en la historia, se enfocan en el primer acto. El hijo menor, que vuelve a casa, y la aceptación del padre. Y como resultado, casi todo mundo cree que la historia es sentimental. Imaginamos a la audiencia original oyendo esta maravillosa historia de perdón y sus ojos inundados de lágrimas. Pero si vemos el contexto, si vemos a las personas a las que les hablaba Jesús, si vemos los propósitos de Jesús al contar esta parábola, te das cuenta que la audiencia original no se estaba secando las lágrimas. Estaban petrificados. Se sentían ofendidos. Porque el propósito de Jesús al contar esta parábola no era darnos un mensaje sentimental de que Dios nos acepta no importa lo que hagamos. Está aquí para decir básicamente que todo lo que has escuchado y todo lo que has pensado sobre cómo acercarte a Dios está mal. La historia continúa en el acto 2. Un nuevo conflicto se levanta cuando el padre hace un festín. Jesús continúa, el hermano mayor está en el campo, y cuando se acerca a la casa, escucha música y ve baile. Así que llama a un sirviente y le pregunta qué sucede. Y el sirviente le contesta, tu hermano volvió, y tu padre ha matado al becerro engordado, porque volvió a salvo. Pero el hermano mayor estaba furioso. Estaba tan enojado que se negó a unirse al festín. Era su turno de sacudir la integridad de la familia. Decía al no entrar, no soy parte de esta familia, soy el heredero y no voy a estar en la misma familia donde está él. Eso obligó al padre a salir para suplicarle al hermano mayor. Pero no quiso entrar. Es áspero con el padre. Le dice, mira. No lo llama padre, le dice, mira, todos estos años he sido bueno, nunca te he desobedecido y cuando ese hijo tuyo, que despilfarró tu propiedad, vuelve, matas al becerro engordado para él. No voy a entrar. Noten que no lo llama mi hermano, ni siquiera dice tu hijo, le dice ese hijo tuyo. No acepta estar en la misma familia con él. El hermano mayor está furioso, pero está particularmente molesto por el costo. En esos días, las personas no comían carne a diario, no lo hacían porque era muy costosa, era un manjar delicado. Pero el manjar más delicado de todos era el becerro engordado. Y no es algo que harías ni siquiera para una fiesta privada. Así que cuando el padre mata al becerro engordado, sabemos que toda la ciudad asistiría a ese festín. Pero el hermano mayor está tan furioso que no entrará. No necesitas un doctorado en psicología, si eres el hermano mayor, para darte cuenta que este día era el día más grandioso en la vida del padre. De hecho, al matar al becerro engordado e invitar a toda la ciudad al festín, el padre muestra que es el día más grandioso de su vida. Todos pueden verlo.
El hermano mayor seguramente lo ve, pero no le importa, no le interesa. Lo único que ve es que el padre está usando su herencia en una forma que él no aprueba. Entonces, ¿qué le importa a ese hermano mayor? ¿Qué es lo importante para él? Le importan las cosas del padre. Pero no le importa en realidad el padre, le importan los bienes, le importa el costo de todo esto, el becerro engordado, y piensa, ¿por qué no pudo usar una cabra? Le importan las cosas del padre, pero no le importa el corazón del padre. Verás, cuando el padre fue a hablar con el hijo mayor, le dice, hijo mío, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, y esa es la verdad literal. Porque cuando el padre dividió la herencia, el hijo menor tomó su parte y se la terminó. Y cada una de las cosas que ahora tiene el padre, las heredará el hermano mayor. Es el único heredero, todo es suyo. Y lo único que puede ver es que su herencia disminuye por el regreso de su hermano menor. Está furioso y está humillando al padre en el día más grandioso de su vida. Hace que el pobre padre salga de su gran festín, discute con él. Pero ¿cómo le responde el padre? De nuevo, responde con ternura y dice, hijo mío, quiero que vayas al festín. Y así, estamos al borde de nuestros asientos. Así nos preguntamos, ¿cómo responderá el hermano mayor? ¿La familia estará reunida en amor? ¿Estarán todos juntos al final? Jesús termina la parábola. No nos dice. Final abierto. ¿Por qué? ¿A dónde intenta llegar Jesús? Mucha de la brillantez de la historia de Jesús recae en eso. En el primer acto, tenemos una descripción muy tradicional del pecado. Vemos al hermano menor y decimos, sí, ahí está. Insulta al padre, anda con prostitutas, está en el charco de los cerdos, en el caño, degenerado, licencioso, autoindulgente, sí. Reconozco eso. Eso es pecado. Pero cuando llegamos al final del segundo acto, Jesús ha cambiado el juego. Esto es lo que vemos. Hay dos hijos. Uno bueno, uno malo. Pero ambos están alejados del Padre. Y nos damos cuenta de que ambos quieren las cosas del Padre, pero no al Padre. Ambos usan al Padre para obtener las cosas que sí aman, que son las riquezas y el estatus. Uno lo hace al ser muy, muy malo, y el otro lo hace al ser muy, muy bueno. ¿Por qué el hermano mayor no va al festín? Te lo dice. Lo dice. Contesta, nunca te he desobedecido. Ahí está, es la razón por la que no iré al festín. En otras palabras, lo que lo aleja del Padre no es el pecado, es su bondad, es su justicia.